vamos a encontrarnos con la historia. Para empezar, he de decirles que con alguna reticencia todos los historiadores de la España romana admiten que Loarre es la Calagurris Fibulariensis de aquella época, una villa que tuvo entonces ya cierta importancia. Como les decíamos, parece que hay opiniones bastante ciertas de que Loarre existía ya en tiempos de los romanos. Sus habitantes, siguiendo el ejemplo de los oscenses, ofrecieron a Julio César su amistad y una sustanciosa ayuda en trigo y hombres para luchar contra los pompeyanos. El hallazgo de monedas romanas y aun ibéricas en las cercanías de este castillo demuestran la posibilidad de una población loarresa muy anterior a la Alta Edad Media. Ninguna noticia se ha conservado de Loarre durante la dominación musulmana. En las obras de restauración de la portada del castillo se encontró una pequeña ventana de piedra con doble arco de herradura y aun cuando es un indicio pequeñísimo, podría hacer sospechar, según Antonio Durán Gudiol, si en los siglos IX y X Loarre sería una población cristiana mozárabe sujeta al castellano modo de Bolea, la más importante plaza musulmana de la Sotonera, comarca plenamente islamizada. Y bien pudiera ser también que el enclave cristiano de Loarre explicase la razón de su conquista por Sancho el Mayor de Navarra. Se conserva un documento en la Catedral de Huesca, fechado el 14 de abril del año 1035, en el que se hace referencia ya a un tal Lope Sánchez, tenente del castillo de Loarre. Una tradición local, una leyenda, sostiene que el conde don Julián, ultrajado por el rey Rodrigo o por Witiza con la violación de una hija suya, vivió y murió aquí, en la fortaleza de Loarre, bajo la dominación musulmana. Nos estamos refiriendo al conde traidor que abrió en el año 711 al moro Tarik las puertas de la España visigoda. Según algunos historiadores, entre ellos el padre Mariana, en Loarre se enseñaba el sepulcro del conde Julián de piedra fuera de la iglesia del castillo. También hace referencia a esta tradición el padre Huesca, quien apunta cómo en el año 1796 abrieron estos restos algunos hombres buscando tesoros y se determinaron, poseídos de un extraño celo, a quitar de allí aquella memoria de uno de los hombres más malos que ha tenido el mundo. Con estas sencillas palabras lo cuenta el padre Huesca. Y siguiendo con la historia de este castillo, al morir Sancho el Mayor, que lo había conquistado, pasó a su hijo Ramiro I, cuyo hijo y sucesor, Sancho Ramírez, revitalizó la fortaleza, uniendo a su función militar una misión religiosa mediante la fundación de un monasterio de canónigos regulares de San Agustín.
el monasterio de San Pedro de Loarre, una construcción impresionante, mayor incluso que el monasterio de San Juan de la Peña y que solo fue superada por la catedral de Jaca en aquellos tiempos. Este buen rey Sancho Ramírez, cuando tenía 25 años, peregrinó a Roma y a su vuelta implantó en su reino las dos tendencias reformadoras de la época, la gregoriana y la cluniacense. Llevó a cabo la sustitución de la liturgia mozárabe por la romana y se declaró vasallo, junto con sus dominios, de San Pedro de Roma. Este rumbo político de Aragón supuso la europeización del reino y ocurrió en el año 1071. En ese mismo año se implantó esta reforma en Loarre, antes que en las catedrales de Jaca, Roda de Isábena o en Monte Aragón. Esto nos da idea de la importancia que tenía entonces este monasterio. Esta apertura de Aragón a Europa tuvo considerables ventajas en todos los órdenes, el religioso, como estamos explicando, pero también el político, el comercial o el artístico. Posiblemente de este castillo de Loarre partió Sancho Ramírez al cerco de Huesca con la idea de tomar la ciudad. No lo logró y sabemos que encontró la muerte. 2 años después, su hijo Pedro I sí que conquistó la ciudad de Huesca en el año 1096 y, siguiendo la política de su padre, pobló de canónigos regulares el castillo de Monte Aragón, levantado a las puertas de Huesca, al que constituyó cabeza de una congregación de la que dependían las canónicas de Fanlo, Siresa y Loarre. Nombró abad a Jimeno, que lo era de Loarre, quien es posible se trajera a Huesca a varios canónigos consigo. Y es que las ventajas que ofrecía este monasterio de Monte Aragón a las puertas de Huesca eran muy superiores a las de Loarre, que quedó despoblado de canónigos. Tuvo, pues, una corta vida monástica. Y así sucedió que Loarre, perdida su importancia militar, su carácter monástico siguió transformándose. Y se fue levantando a la falda del castillo una nueva villa como nuevo núcleo urbano de la primitiva y mozárabe en torno a una iglesia del siglo XII dedicada a San Esteban. La nueva villa estuvo cercada por una recia muralla que pervivió durante toda la Baja Edad Media. Fue pasando el tiempo y Loarre, con Jaime I el Conquistador, fue donado a los frailes del Hospital de San Juan de Jerusalén. Nos referimos al castillo. A lo largo del siglo XIV, este castillo de Loarre pasó fácilmente de unas manos a otras en virtud de una política real que se servía de esta fortaleza para buscar soluciones a conflictos económicos. Pedro IV, por ejemplo, lo vendió por 12.000 escudos a Pedro Jordán de Urríes y a su esposa Doña Toda, quienes también habían comprado nada menos que Alquézar. La recuperación de Loarre por la corona solo pudo hacerse en 1381.
Y cuando Martín I murió sin sucesión, este castillo fue escenario de grandes acontecimientos, porque aquí se refugió Antón de Luna, quien apoyaba al aspirante al trono Jaime de Urgel. Aquí se refugió, y aquí estuvo el de Luna, aun cuando el compromiso de Caspe ya había resuelto que fuera Fernando el rey de los aragoneses, quien, por cierto, conminó a los de Loarre que cesaran en su rebeldía. Pero Antón de Luna, R que R, tozudo como buen aragonés, siguió resistiendo, ayudado por tropas francesas e inglesas, que no se ponían por poco estos Luna. Cuando en septiembre Antón de Luna huyó a Navarra, la defensa de este castillo fue encomendada a doña Violante de Luna, sobrina suya, quien no se rindió hasta 3 meses después de que ya lo había hecho el propio aspirante al trono aragonés Jaime de Urgel en la ciudad de Balaguer. Era esta intrépida mujer abadesa del monasterio de Trasobares, del que se fugó en escandalosa secularización. Ello dio motivo a que su tío, el Papa Benedicto XIII, suprimiera el cenobio femenino. En una carta llena de optimismo que Violante escribió el 29 de julio de 1413 a Elfa de Luna, a la que llama muy noble et cara filla, explica que tiene el castillo abastecido para 2 años, menos en vino, pero que cuenta con agua suficiente y muy fina que vale por vino. Después de su rendición, Violante estuvo presa, en libertad vigilada, y se intentó su conversión, dado que hubo quien pensara que el diablo tenía su cuerpo de mujer. Sin embargo, se paseaba altiva por las calles de Ayerbe en el año 1414, llevando de la mano a un hijo suyo. Recuperado el castillo de Loarre tras la derrota de doña Violante, pasó luego por diversas vicisitudes y cambios de dueño, hasta que el rey Juan II lo incorporó definitivamente a la corona aragonesa en 1468. En adelante, esta célebre fortaleza, gobernada por un alcaide nombrado por el rey, pasó desapercibida en la historia aragonesa hasta nuestros días, registrándose solo una fugaz estancia de las tropas reales en la Guerra de Sucesión y su esporádica utilización por algunas partidas de guerrilleros durante la Guerra de la Independencia. Esto que les he comentado es la historia muy resumida de este impresionante castillo de Loarre, una gran fortaleza. Algunos la han descrito como la mayor fortaleza militar de Europa. En el edificio hay 3 elementos muy diferenciados: un recinto amurallado, una iglesia y un palacio real. Edificado sobre la inclinada ladera del pie del Puchilibro, se utilizó este roquedal escarpado para su construcción. Las murallas enmarcan el castillo y su espacio, que mide en conjunto casi 10.000 metros, 1 hectárea. El perímetro del castillo prerrománico constituye el núcleo central de la actual 3ª planta. Se conserva aquí, en su recinto amurallado, las torres llamadas del homenaje y de la reina.
la iglesia de Santa María y los fundamentos de algún otro torreón. Al decidirse la conversión del castillo en monasterio, se amplió por la parte oriental y se levantó la monumental iglesia de San Pedro, en la que se detiene ahora nuestra cámara. Consta esta iglesia de una nave trapezoidal que termina en ábside semicircular. El tramo de los pies de la iglesia, condicionado en su construcción por la muralla oriental del castillo prerrománico, está cubierto con bóveda de cañón seguido. La iglesia tiene en su interior 20 metros de largo por 8 de ancho. En lo arquitectónico, esta cúpula es una maravilla, hemisférica, apoyada en dobles trompas cónicas superpuestas. Por su número y calidad son interesantísimos la serie de capiteles esculpidos, en total en el castillo hay más de 84, que ofrecen diversas escenas de la lucha entre el bien y el mal, expuestos con gran belleza plástica. Y no olvidemos por último que este castillo fue palacio real. Esta portada es magnífica.